Buenas noches, me fusión en Fórmula 1. Bienvenido a este canal de F 95 y para lo de hoy será cómo quedó el Gran Premio de Silverstone, Gran Bretaña. ¿Quién ganó? Charles Leclerc de Mónaco. ¿Por qué ganó Leclerc y qué pasó con Mercedes? Bueno, un triunfazo excelente de Leclerc, pero más todavía por lo de Kimi Antonelli. Kimi Antonelli desde que nació con ese problema en el Gran Premio de España, problemas mecánicos, los Mercedes todavía nunca se lo reparan. Ni siquiera revisan la otra parte del auto para evitar otro problema. Pero sí, Mercedes otra vez está descuidando bastante y ya es la tercera vez que le aparece un problema mecánico. Y desde que Antonia hace con problemas mecánicos, Mercedes ni siquiera saca conclusión que ya tiene solución o no. Y otra cosa, ni siquiera se fijan en otras partes del auto para evitar otro problema. Pero bueno, ¿cómo fue la carrera? Primero Leclerc, segundo Russell y tercero Hamilton. Norris, Hadjar, Lawson, Lindblad, por todo esto, Colapinto y Ganley completaron el top 10. Recuerden que en esa carrera hubo sprint. ¿Y quién ganó el sprint? Antonelli. Segundo Hamilton y tercero Norris. Ahí parecía que Mercedes tendría el arma más fuerte con Kimi Antonelli. Rosa estaba muy por detrás. Pero Antonelli tenía más ritmo que ellos, ya que ganó el sprint. Aquí en esta margen, aquí en esta gráfica se ve el resultado del sprint. Antonelli, Hamilton y Norris. Eso es sencillamente como se muestra acá. Aquí en otra gráfica, ahí se muestra primera fila, Antonelli y Leclerc. Segunda para Hamilton y Russell, sucesivamente. Pero, ¿qué fue lo que pasó? En la arrancada, Ferrari arrebata el primer puesto a Antonelli y hacían los dos. Ferrari volvió a hacer más fuertes los motores de arranque. Algo que parecía imposible cuando Mercedes lo mejoró. Pero Ferrari llegó con una nueva actualización para ese fin de semana. Y fíjate, han logrado arrebatar la primera posición aquí en Antonelli. De hecho, parecía ser un 1-2 bastante completo para Ferrari, pero Ferrari también sabe que el auto de Antonelli parecía tener también bastantes vueltas bastantes vueltas con mayor ritmo de carrera. Aunque también hay otra cosa que también hizo que Leclerc siguiera adelante y ganara también de punta a punta. Esto. Hamilton pudo haber ganado en Gran Bretaña, sí. Tenía esa ilusión cuando ganó a pole del sprint, pero no ganó el sprint. Y estuvo por delante de Leclerc, de hecho. Lo que pasó fue esto. Hamilton, cuando vio que Antonelli tenía más ritmo y Leclerc estaba muy por delante, ¿qué hizo Hamilton? Se sacrificó. ¿Por qué lo hizo? Porque si no se sacrificara y empezara a atacar a Leclerc, desgastaría mucho los neumáticos. Y eso provocaría que Antonelli se los pase a los dos y allí pierden esa chance de ganar la carrera. Porque Ferrari sí o sí, uno lo tenía que ganar. Y si gana, renacería esperanza para pelear con Mercedes. De hecho, con esa victoria ya están teniendo esperanza para ganar la Mercedes. Se está acercando a Mercedes, de hecho. Ahora, Hamilton se sacrificó. Y al hacer eso, la estrategia de Hamilton funcionó perfectamente. Porque Leclerc escapó 4 segundos adelante de Lewis Hamilton. O sea, por la defensa de Hamilton, Antonelli lo tuvo mucho tiempo por detrás. Y con eso, Leclerc escapó 4 segundos de Lewis Hamilton. Y con un segundo más, ya estaba a 5 segundos de Antonelli. O sea, claro, ese veces Hamilton provocó que Leclerc escapara adelante y tuviera casi como idea de ganar una carrera. Pero aún así Antonelli se lo pasó a Hamilton. Y al pasárselo, Antonelli no pudo recortar distancia con Leclerc. ¿Por qué? Porque Antonelli después de esa defensa con Hamilton y a pelear con Hamilton, desgastó muchos neumáticos. Entonces Mercedes tocó ahí tener un balance que Antonelli no lo pudo manejar. Antonelli tuvo ese balance entre neumáticos desgastados y con buen estado. Y con ese balance que tuvo Mercedes no se pudo recortar frente a Leclerc. Entonces, claro, ¿por qué tuvo ese balance de Antonelli? Por la pelea con Hamilton. Cuando peleas con un piloto desgastas muchos neumáticos. Entonces, cuando te lo pasas finalmente, tienes un balance donde tienes un neumático con buen estado y en otro que la tienes gastada y no puedes atacar. Eso es normal. Sí, normalmente pasa eso. Pero cuando hay equipos que cuando tienen buen auto no tienen ese problema. Puedes durar bastante tiempo con eso, pero también dependiendo de las vueltas que están. Eso es otra cosa. Entonces, Hamilton hizo el undercut cuando se lo pasó a Antonelli.
pero tuvo que cumplir las 5 segundos de sanción. ¿Por qué? Porque hizo una falsa largada. Entonces, Hamilton ganó, con más razón ganó el segundo lugar por la falsa largada. Si Hamilton no lo hubiera hecho, tal vez en la primera vuelta en otros sectores del circuito se lo puede haber pasado. Nada más en la primera vuelta, ya en la segunda no tendría ritmo para ganarle a Antonelli. Y ojo, si Hamilton no hubiera hecho esa falsa largada, aunque no parece justo para otras escuderías, y no quiere decir que lo hizo a propósito, entonces también puede haber sido que Hamilton no podía cómo defenderse de Antonelli y atacarlo. O sea, Hamilton no lo hizo por intención, lo hizo por accidente, eso cualquiera le puede pasar. Pero la FIA también lo etiqueta como si fuera un truco, ya que vio que Hamilton arrebató el segundo lugar de Antonelli. Después de cumplir la parada y los 5 segundos de sanción, quedó detrás de Russell. Y Russell empezó a batallar con Hamilton. Lo de Russell también fue casi buena. ¿Por qué? Porque estaba defendiendo a su compañero de equipo Antonelli. O sea, los dos hacían una estrategia de defender. Russell se defendía para Antonelli y Hamilton se defendía para Leclerc. Entonces, en este caso, ahí uno lo tenía que ganar. Pero Russell, con la recarga de batería, hacía contraataque. O sea, no así mismo que Hamilton. Lo que hizo Hamilton con Antonelli fue defenderse sin contraataque. Pero es que Russell se defendía a Antonelli con contraataque. ¿Por qué? Por la recarga de batería. Mercedes es buenísimo también para hacer un contraataque en la recarga de batería. Claro, con el sistema de adelantamiento y con la recarga de batería, que ellos son buenos en eso. Hamilton aprovechaba mucho ese desorden con Russell. ¿Por qué? Porque Verstappen lo estaba entreteniendo. Entonces, cuando Verstappen, al entretenerlos, perdía tiempo con George Russell, que eso también provocaba que se escapara adelante. Aunque Russell no tenía ritmo suficiente para ganarle a Leclerc, pero sí perdió bastante tiempo. Entonces Hamilton aprovechó y empezó a pelear con Russell, pero se lo pasaba otra vez por la recarga de batería. Ahora, ¿qué pasó con Antonelli? Fíjense, Antonelli, después de hacer la parada, que fue extendida, y eso está bien. Mercedes no apostó por el undercut, apostó por una parada extendida. ¿Por qué lo hizo? Ya más adelante le diremos. Antonelli, al hacer la parada extendida, tenía más ritmo que Leclerc. Y ya faltando casi 20 vueltas para el fin, 10 vueltas para el final, Antonelli se acercó a Leclerc 3 segundos. Pero, ¿qué pasó ahí? Antonelli apareció con otro problema del auto. Otra vez Mercedes con otro problema mecánico. Ya le pasó a Russell en Canadá, le pasó a Antonelli en España y ahora le pasa a Antonelli en Gran Bretaña. Ahora fíjense. ¿Por qué? Una parte del auto, un escombro, le tapó el flujo de aire. ¿Y qué es ese flujo de aire? Ese flujo de aire es la que da velocidad cuando está cerca de un piloto. Lo que pasó fue esto. Cuando el escombro tapó el flujo de aire, el auto empezó a ir lento. Y como el escombro quedó atrapada en medio de la suspensión lo que da es tracción. El flujo de aire da velocidad frente al piloto que está detrás. Y la suspensión da la tracción. Y cuando un escombro queda atrapado en una suspensión, perderías agarre en el volante y te irías afuera. Eso fue lo que pasó a Antonelli, que fue obligado a parar en los pits y quitar el escombro. Mira, ahí se ve y ahí se nota. Ese problema apareció porque Antonelli cogió la curva de Scott normal, lo hizo normal, sino que a tocar un poquito los límites de pista, aunque no fue límite de pista, el escombro se salió y tapó el flujo de aire. Lo que hizo fue ir lento y cuando enredó la suspensión también perdió mucha tracción Antonelli. Ahí se notaba eso, tapó el flujo de aire y cuando paró los pits, Antonelli se fue afuera de la pista. No lo hizo por ganar terreno, sino que también lo hizo porque se fue afuera. Después de todo, Antonelli tuvo 5 segundos de sanción. ¿Pero por qué? La FIA consideró que Antonelli lo hizo por ganar ventaja cuando se pasó Norris, pero no lo hizo por eso. Lo hizo porque tenía un problema del auto. Cuando un piloto tiene un problema y se va fuera de la pista, eso es normal. No tienen por qué penalizarlo. Si un piloto va por fuera del límite de pista por él mismo, indisciplinariamente, sí, claro, eso sí es sanción clara. Depende de cuántas vueltas son. Porque si son por varias vueltas que lo hace, te sacarían bandera de advertencia. Y si le incumplen otra vez, ahí sí penalidad. Antonelli fue otra cosa, fue por el problema, no por él mismo. Ahí la FIA no tiene por qué sancionarlo. Bueno, la FIA lo consideró, eso tiene que corregirlo. Pero sí o sí, Antonelli se fue afuera de la pista por el problema que tuvo.
Y era evidente porque ellos reclamaban en la radio a su equipo lo que tenían. Después de eso, Antonelli estaba en la décima posición, pero iba a perder la décima posición porque, claro, los dos alpinos tenían cerca, estaban a 3 segundos detrás de él, que era Colapinto y Gasly. Allí perdió más posiciones, ¿por qué? Por esto. Verstappen tuvo un despiste con un problema del auto. Verstappen siempre se ha quejado del auto que han tenido problemas en las carreras anteriores. Siempre se ha quejado y no lo han podido arreglar. El despiste también fue por un problema del auto. Entonces quedó atrapado en la leca, en la tierra, ¿qué quiere decir? Entonces ahí se lanzó el safety car. Ferrari ahí enseguida apostó por hacer doble parada. ¿Por qué? Porque, sí, porque Verstappen no fue por un golpe, sino que quedó atrapado en la leca. Cuando te quedas atrapado en la leca o en la tierra, como se quiere decir, eso haría que el safety car sean menos vueltas. Pero si es por golpe, ahí sí, porque tiene que reparar el muro y todo lo demás. Lo que pasa es que el safety car se lanzó en 5 vueltas. Entonces Leclerc apostó por hacer una parada y estaba adelante, estaba salvado. Así que adelante con neumáticos blandos. Pero Hamilton, ¿por qué fue así? Mercedes apostó porque Russell quedara adelante. Porque claro, cuando faltan 5 vueltas para terminar la carrera, el safety car se puede ir en 5 vueltas. Y en la última vuelta saca la bandera a cuadros. Lo que pasa es que Verstappen fue porque quedó atrapado en la tierra, no porque se golpeó. Si fuera por golpe, ahí sí Russell no tuviera necesidad de parar y Hamilton tampoco tuviera necesidad de parar. Pero si fue por la tierra, ahí los dos tienen que parar. Entonces, ¿qué pasó ahí? Mercedes apostó porque sabía que lo de Verstappen no fue por golpe, sino porque quedó atrapado en la tierra. Y cuando queda atrapado en la tierra, lo que tiene que hacer es enterrarlo y sacarlo. Hamilton sí, porque pensaron que iba a durar menos vueltas. Iba a durar menos vueltas. Lo de Russell fue porque pensó que ese car iba a durar bastante hasta la vuelta final, pero no fue así. O bueno, digamos que sí fue así, pero lo de Russell también se sacó a la lotería. ¿Cómo fue eso? Ahí Edgar pensamos que iba a Edgar y se iba a ir antes de la última vuelta, pero ¿qué pasó allí? Como dije, Russell sacó la lotería de esta manera. Ahí, ¿cuál era el plan de la FIA? El plan de la FIA era que ese cigar se extendiera hasta la vuelta final. Pero por un error de software, no sé cómo fue el error de software, hizo que el auto de seguridad quedara hasta la vuelta final. Todos pensaron que el auto de seguridad se iba a ir antes de la última vuelta. Hamilton tenía ventaja porque tenía neumáticos blandos y podía atacar a George Russell. Pero no, como dije, Russell se ganó la lotería porque Mercedes logró adivinar el plan de la FIA. Y el error de software generó un malentendido con la escudería Ferrari. Aunque la escudería Ferrari tiene que irse satisfecho porque, claro, se quedaron con 1-3, o sea, sumaron 40 puntos. Y Antonelli quedó muy por detrás, no sumó puntos. La Mercedes nada más sumó un solo piloto, que fue George Russell, 18 puntos. Claro, en el 40 y 18 es una ventaja muy importante. 1-3 es una ventaja muy importante. ¿Cuál fue la estrategia? Ferrari apostó fue por undercut. Es que todos ganaron con medios. Todos los pilotos ganaron con medios. Y allí Ferrari apostó por undercut. Entre la 24 y la 30. Pero Mercedes apostó por extendida. Si es una parada extendida, eso está bien. Eso está bien, no pasa nada. ¿Por qué? Porque los neumáticos medios son los que duran más vueltas. Duran más vueltas y pueden tener más tiempo para hacer una buena estrategia. Ferrari hizo el undercut para cumplir la parada con Lewis Hamilton. Y también Leclerc hizo el undercut para tener más terreno. Y si Antonelli empezara a gastar los neumáticos, ahí Leclerc podía tener manera como defenderse. Pero Antonelli apostó por hacer la parada extendida para que Mercedes ganara, tuviera neumáticos más frescos y así ganara más terreno para que ganase Leclerc. Pero ¿por qué no se ganó Leclerc? Ya le dije, tapó el flujo de aire, que no dio velocidad y también redujo la suspensión, que no dio tracción. Esos problemas pueden pasar por infinitas cosas porque había algo suelto en el auto y Mercedes también tiene que tener cuidado con eso porque Ferrari debe estar cansando de verdad. Bueno, señores y señores, con esto me despido y bueno, nos vemos en el próximo video. No se pierdan el Gran Premio de Bélgica que pasado mañana empieza las prácticas libres de la Fórmula 1, que es entre 17 y 19 de julio. No se la pierdan y nos vemos en el próximo video. Que tengan feliz noche. Chao, chao.